Continuamos con otro ejercicio, el número 3. Dice, empujamos un carrito de 10 kilos a lo largo de 30 metros por un plano inclinado, 25 grados con la horizontal, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,4, que la fuerza empleada es de 80 newton y que es paralela al plano, determina a. el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas y el trabajo total, la resultante de fuerzas, el trabajo de la resultante, y analiza la relación entre los resultados de los apartados A y C. Bien, es el mismo ejercicio que el del problema anterior, únicamente que aquí, pues en vez de ser en un plano horizontal, pues es en un plano inclinado. Entonces esto nos va a servir para trabajar el plano inclinado. Y bueno, aquí está el plano con un ángulo de 25 grados, aquí está el cuerpo y voy a hacer la cuestión. Bien, aquí es la historia. Estas dos líneas, voy a dibujar estas dos líneas y voy a alargar esta, forman un ángulo de 25 grados. Entonces, si yo trazo una perpendicular a esta línea y una perpendicular a esta línea, pues deben formar el mismo ángulo, 25 grados. Es decir, estas forman 25. Entonces, una perpendicular a esta con una perpendicular a esta otra, pues también forma el mismo ángulo de 25 grados. Y eso es lo que vemos aquí, que este ángulo de 25 grados, le he llamado alfa, es este mismo que hay aquí. Eso es lo primero que tenemos que saber del plano inclinado. Bien, siguiente cuestión. Entonces coloco unos ejes, el eje X va a ser paralelo al plano, lo he dibujado en rosa, y el eje Y va a ser perpendicular al plano, lo he dibujado en verde. Entonces me desplazo 30 metros sobre el plano, entonces será 30 por Y, y actuando una fuerza de 80 newton en la dirección del vector Y es el vector director según el eje de las X. Este peso que va hacia abajo, como no puede atravesar el plano, se descompone en dos fuerzas. Una en la dirección del eje de las Y, hacia aquí, y otra en la dirección del eje de las X, hacia aquí. Y aparte tenemos una fuerza de rozamiento debido al coeficiente de rozamiento que va, sabéis que las fuerzas de rozamiento se oponen siempre al movimiento. Entonces, si el cuerpo lo movemos hacia arriba, pues esto va hacia abajo. Bien, lo primero es calcular cada una de estas fuerzas. Entonces, para eso usamos la trigonometría y la P sub X será mg por seno de alfa. Fijaros que P sub X es este de aquí y entonces va a ser lo mismo que este cateto de aquí. Esto y esto son iguales y entonces, como es el cateto opuesto al ángulo, es el seno. Entonces será 10 por 9,8 por seno de 25, 41,4 newton. Mientras que P sub I es este otro cateto, o sea, sí, este otro cateto que es el cateto contiguo o adyacente, y entonces el cateto adyacente, la función que lo relacionan es el coseno, no el seno. Entonces P sub I será mg, que es la hipotenusa es mg, por el coseno del ángulo que forma, que es 10 por 9,8 por coseno de 25, 88,8 newton. Entonces estamos repasando todo lo de las fuerzas, si os fijáis, de plano inclinado, o sea que el ejercicio súper importante. Por otra parte, vamos a ver cuánto vale la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, y tengo que calcular la normal. Para eso debo hacer un balance de fuerzas en el eje Y. Fijaros que la aceleración en Y es 0. En el eje Y no hay movimiento, solo hay movimiento en el eje de las X. Entonces, si la aceleración en Y es 0,
aplicando la segunda ley de Newton en el eje de las Y, la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en el eje de las Y? La normal y P sub I, estas dos, y deben ser iguales. Entonces, vectorialmente, la ecuación es esta: la fuerza normal y el peso suman 0. Para eso, en módulo, para que esto pueda ser posible, el módulo de la normal tiene que ser igual al módulo de P sub I. Lo que pasa es que están aplicadas en sentidos opuestos. Bueno, esto lo tenéis que entender, son las dificultades de la física, la diferencia entre módulo y vector, y comprender que si dos fuerzas se anulan, pues sus módulos tienen que ser iguales, no hay que poner aquí un signo menos, porque esto es vector y estos son módulos. Entonces eso lo tenéis que ir daros cuenta. Bien, entonces la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, que como la normal es igual a P sub I, pues será el coeficiente de rozamiento por P sub I, y P sub I ya lo he calculado, pues 0,4 por 88,8, 35,5 newton es la fuerza de rozamiento. Entonces ya estamos en condiciones, ya tenemos calculadas todas las fuerzas y ya podemos entonces calcular el trabajo, o sea, ya estamos en condiciones de calcular todos los trabajos. ¿Cuál es el trabajo dividido a F? Pues F por R por el coseno del ángulo que forman, y ya lo pongo directamente. Ya veis que F y R forman un ángulo de 0 grados, pues el coseno de 0 es 1. Si queréis le ponéis aquí el paréntesis, 80 por 30 por 1, 2400 julios, positivo. Eso quiere decir que esta fuerza favorece el movimiento. El trabajo debido a P sub X, pues es P sub X por R por coseno de 180. Ya veis que entre P sub X y R va hacia aquí, P sub X va hacia atrás, pues el ángulo es de 180 grados, pues 41,4 por 30 por menos 1. Veis los colores, ya os dicen dónde buscar, dónde está, a qué se refiere. Y eso menos 1242 julios. El signo menos, fijaros, signo menos aquí, eso quiere decir que esta fuerza disminuye la velocidad, se opone al movimiento. El trabajo debido al rozamiento, pues es lo mismo con la fuerza de rozamiento. El rozamiento también veis que forma un ángulo de 180 grados con el desplazamiento. Entonces será 35,5 por 30 por menos 1. El 35,5 aquí está, de la fuerza de rozamiento, el desplazamiento por 30 y el coseno de 180 menos 1065 julios, también se opone. Y ahora, pues aunque a lo mejor algún libro puede que no lo calcule o se dé por obvio, pero yo lo he hecho, el trabajo de la normal y el trabajo de P sub I es 0. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Entonces, si alfa es 90 grados, entonces si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es siempre 0, porque coseno de 90 es 0. Ya no pongo ni los números porque siempre va a dar 0. Bueno, pues el trabajo total será la suma de los trabajos de todas estas fuerzas. Ya veo que el trabajo... no. El trabajo... falta aquí. Falta un trabajo aquí. Lo voy a poner ahora. Más el trabajo de P sub I. Y entonces estos trabajos de P sub I y de la normal van a ser 0. Y solo tengo el trabajo de rozamiento, el trabajo de P sub X y el trabajo de F. 2400 menos 1242 menos 1000,65. El trabajo total es la suma de todos estos que tenéis aquí. No olvidé de poner el trabajo de P sub I. Entonces el trabajo de P sub I es 0 porque son 90 grados. Bueno, espero que ahora pueda seguir bien, sobre todo el último capítulo. Bueno, entonces ya tengo el trabajo total, sumo como en el anterior los trabajos, la resultante de fuerzas. Bueno, pues en el eje de las I's ya vemos que la resultante es 0. Aquí lo tenemos, sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0, y nos falta calcular en X, pues las fuerzas en X hay F
P sub X y la fuerza de rozamiento. Las sumo con sus signos y con sus vectores en el eje de las X, y estas dos restan esta suma y nos da un total de 3,1 newton. Y ahora a ver si esto funciona. Pues por suerte me ha salido, porque he tenido que añadir esto, como veis. Bueno, entonces el apartado C dice que calculemos el trabajo de la resultante. Bueno, pues el trabajo de la resultante en I pues ya no lo ponemos porque es 0, no hay fuerza en I, este ya lo obviamos. Entonces nos queda el trabajo de la resultante en X. La resultante en X pues es esta de aquí. Entonces será en módulo la suma de f sub x por r por coseno de 0, porque fijaos que f sub x, pues la suma va hacia arriba. Lo voy a cambiar de color. Vamos a poner, esto es, fijaos que suma de f x es positiva, va en la dirección del vector director del eje de las X. Entonces va en la misma dirección que R, forman un ángulo de 0 grados, será 31 o 3,1, perdón, por 30 por 1, 93 julios. Entonces, igual que en el anterior, veis que coincide este resultado y este resultado. Entonces nos dice que interpretemos esto, y dice que la interpretación es que los trabajos son iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que la suma de los trabajos de cada fuerza es igual al trabajo de la resultante de fuerzas. Claro, la resultante es la suma de fuerzas. Entonces la suma de los trabajos de cada fuerza es lo mismo que el trabajo de la suma de fuerzas. Bueno, esto, si alguien que quiere, podría intentar demostrarlo teóricamente, poniendo pues que el trabajo pues será a f sub 1 más f sub 2 más las fuerzas que haya por r por coseno de... Bueno, esto hay que ponerlo como vectores, sin el coseno. Esto es una especie, si alguien lo quiere intentar. Entonces ve que hay que multiplicar r por cada una de estas fuerzas y eso da el trabajo de cada fuerza. Vale, lo podéis intentar hacer, pero tampoco es tan importante que lo deduzcamos súper teóricamente. Simplemente lo vemos en el problema, que si calculamos el trabajo de la resultante, pues ya lo hemos hecho dos veces. Si calculamos el trabajo de la resultante, ya lo hemos hecho dos veces, me da igual que si hago el trabajo para cada fuerza y lo sumo. Entonces, pues ahí lo tenéis. La suma de los trabajos de cada fuerza es igual al trabajo de la resultante. Bueno, es un ejercicio exactamente igual que el anterior. Son las mismas preguntas, los mismos apartados. Lo que pasa que aquí, al ser en un plano inclinado, pues hemos tenido que calcular estas fuerzas. La P sub X, P sub Y, la fuerza de rozamiento. Y en el ejercicio anterior pues ya era todo en horizontal y entonces ya nos lo daban. Y la fuerza de rozamiento era más fácil porque no había que andar descomponiendo. Pero bueno, los conceptos son los mismos. Entonces, con estos ejercicios, pues la base a veces del trabajo ya está asentada. Entonces ahora debemos continuar y más ejercicios para trabajar los teoremas energéticos en este tema, que es un tema pues que es capital. El tema de energías es quizá lo más importante de física. Entonces ánimo y repasar, estudiar. La física no se aprende en 2 días, o sea que requiere esfuerzo, que no nos vamos a engañar. A mí me ha costado mucho aprender física, y a todo el mundo, incluso a la gente pues que tiene más facilidades le cuesta. Entonces animaros, porque la recompensa es grande y la materia pues aparte es una materia pues realmente interesante y bonita.